Nos dijeron, ¿quién eres? ¿No? Y le pedían una señal. Entonces dice, en el Antiguo Testamento pedían una señal para demostrar que era un profeta, ¿verdad? Una señal que procedería de Dios, algo que fuera a suceder en el futuro, ¿sí? Y que se cumpliera. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Ahí podemos ver en el versículo 13, y dijo, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Entonces el Señor Jesús se niega a darles una señal más. O sea, porque pues ya dicen, ¿cómo es posible que pregunten eso? ¿No? Pues sí, también ha de haber dicho, no, ya, eso no entiende. Ni cómo ayudar. Ni cómo ayudar. ¿Sí? ¿Sí? Por eso el autor aquí le puso eso, el título, ¿no? Todavía no entendéis. Todavía no. Van viendo las cosas. No, exacto. Ves y no ves. Exactamente, ves y no ves, así como dice mi hermano. ¿Sí? Y eso, si lo pasamos a nuestra vida actual, sucede lo mismo. ¿Sucede lo mismo? Lo mismo. ¿Verdad? No lo percibimos. Bueno, entonces nada. Dice entonces, en la página 82, nada para retomar ese pedazo, el último párrafo dice, ¿cómo podemos interpretar la manera en que los fariseos vuelven a invadir el ministerio de Jesús? Y dice, es evidente que aquellos hombres estaban totalmente ciegos. Van y le piden una señal después de que ellos mismos habían visto cientos de señales que había realizado, ¿verdad? Pero estaban dispuestos a no creerle. Entonces ahí podremos ver eso, la incredulidad. La incredulidad. Acuérdense que nosotros vivimos por fe. ¿Sí? Por fe. Entonces, nosotros creemos en el Señor Jesús, creemos en que Él murió por nuestros pecados. Entonces yo lo creo, eso es fe, ¿verdad? Entonces, cuando yo deje de creerlo, entonces ya no es por fe, entonces sería por vista, como dice el pastor. Entonces, ellos así pasó, que ellos no quisieron creerlo porque habían visto muchas cosas, ya, muchos milagros. Dice, pero para ocultar este hecho, muestra un aparente anhelo de saber más acerca de su ministerio, por lo que le piden una señal. Ahora bien, es cierto que en el Antiguo Testamento dice que era preciso que cualquier profeta diese una señal a las gentes, para demostrar que era realmente un profeta. Y eso es algo que es preciso que sepamos hoy. Siempre que hablen los profetas, debería de haber alguna señal de que proceden de Dios. En el Antiguo Testamento la señal era que podían anunciar algo por adelantado que habría de suceder en el futuro cercano y que se cumpliría tal y como ellos lo habían anunciado, ¿sí? Y ya en la 83 dice, pero nuestro Señor se niega a darles ninguna señal. Y aquí lo que podemos ver es que estas personas estaban ciegas espiritualmente, no físicamente, espiritualmente. Entonces podemos también observar aquí que estas personas habían endurecido su corazón, ¿sí? Y que eran incapaces de creer en ninguna señal. Así es. ¿Qué pasa con las personas que se les predica la palabra, que dicen de ser ateos? Se cierran, endurecen el corazón, no aceptan, aunque lo están viendo, aunque ven por la grandeza, ¿no?, la creación de Dios, pues no lo aceptan. Entonces, eso es lo que sucedió. Y entonces dice, y dejándolos volvió a entrar en la barca y cruzó al otro lado de la orilla.
Entonces aquí podemos ver también un comentario, dice, nuestro Señor estaba intentando advertirles de lo que produce la, así lo marca aquí, lo que produce la estupidez, lo que produce la situación que acaban de pronunciar con los fariseos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los hombres que sean tan increíblemente ciegos? Que cuando Jesús estuvo entre ellos, realizando cosas tan fantásticas y hablándoles con palabras tan maravillosas, insisten a pesar de ello en que les hiciese otra señal. O sea que realmente, aunque el Señor hubiera accedido a darles una señal, ni hubieran entendido, ¿verdad? Así es. Entonces se habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Pero eso ya es el 14, el versículo 14. Vamos al 14. Vamos al 14. Es que todo va continuo. Ahora dice, bueno, en el 13 vemos que ya el Señor dijo, no les voy a dar señal. Déjanos, vámonos, se sube a la barca y se van al otro lado. Y entonces en el 14 dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entiendes? ¿Cómo aún no entendéis? Fíjense, aquí hay algo bien curioso. En el versículo 15, volvemos a tomar el 15, dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿A qué se estaría refiriendo, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Mande? Sí. La levadura habla del pecado, ¿no? Sí, del pecado. Exactamente. Pero si vemos el versículo 14, dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Entonces, ¿qué tiene que ver el versículo 14 con el 15? Acuérdense que nosotros no podemos sacar de contexto un versículo, el 15 nada más así solo. Entonces tenemos que leer el antecedente. Entonces vean, aquí de repente no sabemos, bueno, al menos no vemos de qué está hablando, pero ¿saben a qué se está refiriendo? A lo del versículo 11, cuando le pidieron la señal. ¿Sí? O sea, el Señor Jesús, ya que llegan los fariseos y le piden una señal. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor, no, yo no voy a dar señal. Y se va, toma la barca. Y entre que van en la barca, los discípulos están discutiendo en que nada más traen un pan, ¿sí? Traen un pan ellos. Pero el Señor Jesús todavía trae en mente lo que aconteció con los fariseos. Por eso les dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo esto porque, dice, y discutían entre sí diciendo, esto es porque no trajimos pan. O sea, todos saltaban en otro lado menos en lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Ellos se perdieron, relacionaron el pan
con la levadura. O sea, sí tiene que ver, ¿no? Pero el Señor Jesús estaba refiriendo a lo de la señal. Y como dice mi hermano, estaba la levadura, que quiere decir pecado. ¿Sí? Entonces ahí se estaba refiriendo a lo que le habían pedido los fariseos de la señal. ¿Sí? Y todavía los discípulos en el versículo 16 dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, nos está diciendo el Señor Jesús esto porque no trajimos pan. Pero el Señor Jesús no se refería. Ajá, cada quien andaba en su rollo, ¿no? Ellos pensaban en el pan y el Señor Jesús estaba diciéndoles de lo de los fariseos, lo que le habían pedido. Por eso el Señor en el versículo 17 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? O sea, entonces dice, oye, ¿qué estás discutiendo en el pan? Ajá, y dice, ¿no entendéis ni comprendéis? O sea, de lo que estoy hablando. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Dice, cuando partí los 5,000 panes, o sea, ahí ya les está diciendo de lo que está hablando de los fariseos. Entonces, les está diciendo, es que no es posible que después de que hice todas estas cosas todavía tengan endurecido su corazón y que tienen oídos y no oyen, ¿verdad? Entonces les está dando como una explicación de lo de la señal. ¿Sí? Entonces eso es lo importante ahí, dice, aquí en mi pantalla dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura es una imagen de la mala doctrina, ¿sí? Y la mala enseñanza, ¿sí? Por lo que creen y por lo que enseñan. Entonces dice, la razón por la que Herodes no me reconoce es porque lo que cree y por lo que enseña. Entonces ahí está el detalle. Aquí la levadura es una imagen de la mala doctrina y la mala enseñanza. ¿Sí? Y ahí pues ya lo leímos, donde dice que discutían y el Señor pues les dice, ¿cómo es posible que aún no entendéis? Entonces aquí podemos ver como conclusión, lo primero que nuestro Señor Jesucristo sugiere es que usemos nuestra mente. O sea, primeramente que nos centremos, ¿no? Por eso nos dio también la fundamento. Usemos nuestra mente. Por eso le dice, no entendéis ni comprendéis de lo que estoy hablando. Y luego dice, deténganse a pensar dónde se encuentra lo que está ocurriendo y por qué le ha pasado. Analícelo y lea lo que dice la Biblia al respecto. Esto es lo que acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? El segundo punto es, el Señor Jesús le dice, tenéis endurecido vuestro corazón, porque si el corazón no responde a lo que la mente ha entendido, ¿sí?, es porque no ha creído de verdad. ¿Sí? Es porque no lo ha creído de verdad. El problema consiste en que no cree usted que Dios va a hacer lo que ha dicho que se hará. Entonces ahí está en la segunda enseñanza, por decirlo aquí, de este punto. ¿Sí? Otra vez dice, porque si el corazón no responde a lo que la mente ha entendido, es porque no ha creído de verdad. El problema consiste en que no cree usted que Dios va a hacer lo que ha dicho que hará. O sea, no le creemos a Dios. Si estamos en una circunstancia, un problema, y el Señor nos dice, te voy a sacar de esa situación, y uno dice, pero pues yo veo, pasan los días y no veo, y digo, ¿a qué hora, Señor? Aquí, por ejemplo, un testimonio personal, pues es, yo en un tiempo nos endeudamos muchísimo,
y el Señor trae una palabra a nuestras vidas y nos dice, porque empezamos a orar, dijimos, Señor, ya no sabemos qué hacer. Y el Señor trae una palabra y dice, te voy a sacar de ese problema. Y nosotros pues, lo tomamos, ¿no? Pero veíamos los días, los meses y cuándo, ¿no? Y empieza a entrar, el enemigo te empieza aquí a bombardear y decir, no, ¿cómo crees? ¿Cómo le No. creíste? Ajá, ¿no? Y nosotros vimos, pasaron 3 años, a lo mejor, 3 años, 2 años. En 2 años el Señor cumplió su promesa. Y Me entonces, decía mi esposo, ahí está mi esposa. me están hablando del banco, porque eran llamadas día, noche, madrugada del banco, ¿no? Y ya cuando veía que era el banco, me ponía a orar. El pastor nos decía, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y eso venía a mi mente cada que sonaba el teléfono, ¿no? Entonces, antes de que yo contestara, me ponía a orar y yo le decía, Señor, tú sabes que nosotros no tenemos el dinero, tú nos diste una promesa, ayúdame, hállame gracia delante de las personas estas que me están hablando, ¿no? Y una vez le dije a mi esposo, ¿qué crees que me hablaron del banco? Y les platiqué todo lo que nos está pasando y demás. Y me dice, ¿y qué te dijeron? Que no me preocupe, que después me marcan. Y mi esposo no me creía. Y un día estaba él y me hablan del banco y le dije, mira, vas a ver lo que Dios hace, ¿no? Y sí, cuando me contesta ella le empiezo a platicar, ¿no? Todo lo que nos estaba pasando, ¿no? Y nos dijo, bueno, está bien, no se preocupe, yo sigo llamando. Ok, está bien, ¿no? Y nosotros le dábamos gracias a Dios. Y yo me acuerdo mucho que un día antes de que el Señor, que llegara la promesa por parte de Dios a nuestras vidas, me hablan por teléfono y me dicen, discúlpeme, ya no la podemos esperar. Tiene hasta el día de mañana. Yo me acuerdo que esa vez en esa cuenta, bueno, en ese banco, debíamos 51,000 pesos. Y me dijo, ¿sabe qué? Ya no la puedo esperar, pero mañana, por favor, necesito que me deposite 7,000 pesos y con eso salga su deuda. Y yo dije, bueno, está bien, ¿no? Y yo le dije, Señor, pues solamente tú sabes, ¿no? Y en la mañana tempranito me habla y me dice, ¿qué crees? Ya el Señor me dio el dinero para pagar. Y de 51,000 pesos que nos estaban cobrando, la verdad el Señor nos condonó la mayoría de la deuda y nada más pagamos 7,000 pesos. Y eso fue de una, ¿sabes? Estoy hablando de... Ya, Juanita también. No, sí. O sea, no era una tarjeta, no era mucho préstamo. Entonces, pero así, de cada una, el Señor nos fue. Y vemos que el Señor obra. Y si lo promete, lo cumple. Por eso es tan importante que tenemos que creer en Él, ¿verdad? Por eso aquí dice, el problema consiste en que no cree uno lo que Dios va a hacer, lo que Él ha dicho que hará, o sea, lo que Él va a hacer o lo que nos prometió hacer. Tenemos que creer. Así veamos las cosas que se empeoran, nosotros continuamos sobre la verdad, creyendo. Y el Señor es fiel, ¿verdad? Así es. Y ya dice, por último, recordemos que lo que está diciendo es que tenemos una necesidad profunda, que necesita suplirse también a diario, que usemos nuestros ojos más allá de lo físico y veamos lo espiritual, lo que venimos diciendo, que usemos nuestros ojos más allá de lo físico y veamos lo espiritual. Entonces nosotros, cuando veíamos lo del incidente, lo del Señor Jesús, que cuando se está hundiendo la barca y va el Señor Jesús, los discípulos pues tuvieron miedo, no supieron qué hacer, ¿no? Y entonces ahí pues nos deja ver también que había algo atrás de esa tempestad, ¿no? Y que es algo sobrenatural y que es el enemigo se levanta. Entonces así también nosotros hay veces, como decimos, hay veces con nuestros hijos tenemos peleas y a veces no vemos más allá.
que no son ellos, ¿verdad? Sí. Y nosotros ya no estamos deschongando ahí porque no vemos más allá, entonces tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos para ver qué es lo que está, entonces para que nosotros podamos orar bien específico hacia dónde, como dicen, si no nada más estamos como los boxeadores tirando golpes al aire y el contrincante está acá y uno está por acá. Sí, ¿no? Entonces es eso. Entonces, bueno, hasta ahí le dejamos tantito y ahorita continuamos. No sé si ya tomaron el receso. Vamos a tomar unos 5 minutitos de receso, hermano. Órale, hermana, tú. Estaba durmiendo, pégale, hermana Mago. Le digo al hermano. Hola, Richie. ¿Qué tal?